Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le hacemos control al Twitter del senador y ex candidato a la presidencia Gustavo Petro. Lo que encontramos es sorprendente. El senador Petro trina aproximadamente entre 30 y 40 veces al día. Eso en promedio a la semana son más o menos entre 210 y 240 trinos. Sus personajes favoritos son el presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, todo lo que huela a Uribe y, claro, su favorita, creería yo, la alcaldesa Claudia López. En estas épocas de incertidumbre y complejas dificultades por las que atraviesa no solamente Colombia, sino el mundo entero, tratando de entender la pandemia, sintiendo miedo por el contagio, llorando los muertos, Gustavo Petro no ha dejado de hacer campaña a la presidencia y sigue juicioso cazando peleas y agudizando aquellas en las que cree que le pueden servir para llegar a la presidencia de la República. Desde el inicio de la pandemia, Gustavo Petro no ha dejado títere con cabeza. Se la pasa dándole órdenes a Claudia López. El 15 de marzo, antes de entrar en cuarentena, le dijo a la alcaldesa que pusiera camas en el San Juan de Dios, que ese hospital ya estaba listo. Es que es uno de esos exalcaldes con nostalgia de poder y a los que les gustaría volver a mandar. Claudia, antes que los hospitales actuales tengan que hacer triage escogiendo quién queda en una cama de cuidados intensivos y quién no con su posible muerte, ponga camas de cuidados intensivos en el San Juan de Dios, que está listo para ello. Gustavo, tuviste la visión de recuperar el lote de San Juan de Dios, pero lo dejaste sin un solo servicio de cama. Enrique hizo los estudios y consiguió la plata para construir un hospital allí. Nosotros continuaremos la construcción. Usa tu Twitter y liderazgo con sabiduría. El 16 de abril, desde su cuenta de Twitter, el senador Gustavo Petro acusó a la alcaldesa de enviar al ESMAD a una manifestación en Ciudad Bolívar en contra de los pobres en lugar de darles comida. Claudia, no es mandar el ESMAD y los helicópteros con gases a los pobres, es darles comida. ¿Creen que el confinamiento acaba la democracia y los derechos? El 15 de mayo, Gustavo Petro lanzó una frase muy criticada y vista por algunos como una frase típica de incentivar la lucha de clases. El virus llegó en avión a Bogotá, a sus barrios ricos y por Transmilenio se repartió a toda la ciudad. La ñeñe política también le ha servido bastante a Petro para trinar y está, por supuesto, en todo su derecho. Pero como estamos hablando de agarrones, pues le dio duro al fiscal el 5 de junio por la detención de los 2 agentes de la DIJÍN que participaron en las interceptaciones del Ñeñe Hernández. Barbosa está llevando a la fiscalía a niveles mayores de delito de lo que hizo Néstor Humberto Martínez. Devuélvanle la fiscalía a la justicia y a la ciudadanía, señores criminales. Bueno, y a Claudia no la suelta, básicamente tiene algo que decir en contra de ella y de su administración todos los días de la pandemia. Acá encontramos un trino diciéndole que era el colmo que abriera los centros comerciales. Es absurdo abrir centros comerciales cuando la enfermedad se dispara en la ciudad. Y este sí es un trino de antología. El 16 de junio el senador Gustavo Petro convocó a marchar. No sé en contra de qué. ¿De pronto el coronavirus? Colombia va a salir a las calles. No hay ninguna razón jurídica que lo pueda impedir. Es un derecho constitucional. Pero miren esta perla. El 19 de junio, 3 días después de que convocara a marchar, Petro le dijo a la gente que no saliera a la calle el día sin IVA, que salieran solo a marchar. No salgan a comprar, por favor. Los padres valen más que un televisor importado. No dejen ir a los niños y niñas al colegio en agosto. El gobierno está llevando a la sociedad a la enfermedad y la muerte. Uy, el 20 de junio fue un día muy particular. Gustavo Petro estaba cargado de tigre. Embistió a los empresarios, la cogió contra el presidente, le cascó a Fajardo. Ay, es que Petro a Fajardo no lo va a perdonar. Este hombre es el gran beneficiario del día sin IVA. Fue el financiador de la campaña de Duque y dirige a Fajardo.
ha decidido que no haya unificación de fuerzas progresistas es Manuel Santiago Mejía Correa, determinantes en el desastre de Hidroituango. Ese día también alegó por los ventiladores que le estaba entregando el gobierno nacional a Bogotá. Siento mucho temor por esta decisión del Minsalud, presionada por Claudia. En Bogotá aún quedan 400 respiradores y la alcaldesa no compró ni uno. En Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y el Pacífico están colapsados. Sin UCI significa que hoy muere gente porque no hay respiradores. Y ese día Peñalosa también se llevó su cocotazo. Peñalosa estaba todo contento porque la alcaldesa estaba inaugurando los buses de gas Euro 6 que él había comprado en su administración. Y Gustavo Petro le contestó: Peñalosa descubriendo a su compañera de gobierno, Claudia López. El 11 de junio, Gustavo Petro le pidió la renuncia a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez por toda la historia del hermano que fue condenado por narcotráfico. En esta constancia ante el Senado de la República solicitó la renuncia de la vicepresidente de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez, por no haber hecho públicas sus relaciones familiares, empresariales y laborales con el narcotráfico. El 14 de junio casó una pelea mordaz con Álvaro Uribe Vélez. Para quienes hablan de alguna relación mía con Pablo Escobar, les digo, Pablo Escobar tuvo relación con el padre de Álvaro Uribe Vélez, no con el mío, y fue primo de José Obdulio, no mío. Ojalá este cobarde difamador enredador de la ciudadanía tuviera un poquito del coraje de mi padre. Asesinado ayer, hizo 37 años al dispararle a FARC para cumplir su palabra de no dejar secuestrar a su familia ni a su persona. Lo seguiremos enfrentando. Y esto tuvo repercusiones en el Congreso. El senador Gustavo Petro se reunía con Carlos Castaño. De esta reunión con paramilitares, el señor Petro hizo una mención de prensa 4 años después, durante el lanzamiento de un libro. Diciendo que yo recibí $1 millón de ese señor con una transacción con los venezolanos chavistas. Si esa es su versión y usted cree en eso, solamente ponga las fechas. Y el coletazo también le llegó a Carlos Galán, que se metió a decir que qué pereza esa peleadera y tenga pa' que lleve. El cartel de Pablo Escobar asesinó a tu padre por avisarle al país que iba a ser tomado su estado por el narcotráfico. ¿Te mamaste del pleito, Carlos Galán? Petro no solo ataca, también se defiende. El 22 de junio no se aguantó las ganas de contestarle a Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín, quien dijo en una entrevista a RCN que Gustavo Petro es como el coronavirus que donde pasa deja estragos. Claro, produzco el gran estrago de la justicia social en un país que se distingue porque sus gobernantes depredan a los pobres para congraciarse con sus ricos. El 2 de julio, Petro, a través de su Twitter, anunció que no reconocía la elección del presidente Iván Duque y que por efecto de la ñiñe política había sido una elección muy cuestionada. Debemos afirmar hoy sin dudas que Colombia Humana ganó las elecciones presidenciales del 2018. El resultado de Duque está manchado por el fraude de la compra masiva de votos con dineros del narcotráfico. El 3 de julio la cogió otra vez con su favorita, Claudia López, y le dijo que la iba a demandar penalmente si demolía el Hospital San Juan de Dios. Y otra vez dale con lo mismo. Entonces le pidió a todos los militantes de la Colombia Humana y de la izquierda en general que se declararan en oposición. Y el 7 de julio, con base en todo lo que venía sucediendo, Petro convocó a la desobediencia civil en una entrevista que concedió a un medio de comunicación. Esta desobediencia civil tenía 2 componentes. El primero, no mandar a los niños al colegio en agosto, que entre otras cosas, como vamos, pues obviamente no se pueden mandar porque no los podemos exponer. Y que la gente no pagara servicios públicos. No hay otra forma de frenar la enfermedad y su muerte que con la cuarentena estricta. No hay otra manera de hacer cuarentena estricta que con una fuerte política social. Y no hay forma de lograrlo que con presión real de la sociedad, con la desobediencia civil. ¿Cómo sería que varios líderes de izquierda dijeron: no, hombre, tampoco, bájele? Es que se le fueron las luces al senador Petro.
Y el 11 de julio sacó un trino muy raro, invitando a los médicos y a los pacientes a la desobediencia. Médicos y pacientes deben desobedecer. Existen tratamientos que mitigan efectos del virus y están en su derecho y obligación de suministrarlos. Exíjanlos. Y esto sin contar con toda la polémica que armó con su viaje a Cuba, en donde pasó de anunciar que podía tener una enfermedad grave a que era solo gastritis. Afortunadamente. Y pues del viaje ese no se volvió a saber nada. Al fin, ¿sí podía viajar o no? Lo cierto es que la pandemia le ha dado para todo a Gustavo Petro. Ha sido alcalde interino, presidente, ministro de salud, fiscal, opositor, médico, paciente, asesor en marchas, economista, padre de familia. Y es que Twitter se le convirtió al senador como en una especie de trono, desde donde opina y critica, y está en todo su derecho, pero donde también se la pasa dando órdenes. Bueno, y el que quiera ver más, porque hay mucho más, lo invito a que se pase por el Twitter de Gustavo Petro. Ay no, qué cansancio.